Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista. Muy buenos días, gracias por conversar con nosotros, con Infogata acá, para poder ver un poco la actualidad del Partido Comunista y, bueno, algunas cosas también a nivel nacional. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días y con toda la disposición del mundo a esta conversación. Bueno, Lautaro, primero preguntarle, ¿cómo está la actualidad del Partido Comunista en estos momentos? Más allá de lo que implica la realidad presidencial, lo que fue la semana parlamentaria, más allá de eso, ¿cómo está la actualidad del Partido Comunista? A ver, la actualidad del Partido Comunista se está poniendo absolutamente al día con una gran motivación y entusiasmo porque acabamos de terminar el 27º Congreso Nacional del Partido, que aprobó una línea política para trabajar 4 años que interpreta a la inmensa mayoría de la militancia, que discutió desde la base hasta llegar a este encuentro nacional y que traza el camino de avanzar en una revolución democrática que permita la democratización plena y por tanto la lucha contra el sistema neoliberal y cada una de las expresiones que éste tiene, sostenido en primer término en lo que es el rol protagónico del movimiento social, sindical en especial, como clase trabajadora, y en una política de alianzas que tenga la máxima anchura dada el desafío de derrotar a la derecha. Y en ese plano surgen orientaciones, tareas, planes políticos vinculados al mundo sindical, al mundo social, pero también a la batalla de la unidad y a las campañas político-electorales de noviembre. Esa es lo que va a ordenar el quehacer de la militancia, por determinación de la propia militancia, que es lo que sintetiza nuestro Congreso, incluyendo la gran preocupación por la situación del mundo. Por eso que los grandes lemas que organizaron este debate nacional fue la lucha por la paz, la democracia y la justicia social. Usted mencionaba, y vamos escalando un poquito de temas, metiendo más ya en la actualidad. Usted mencionaba recién un poco pensando en las elecciones, el proceso electoral de noviembre. ¿Cómo está la interna del Partido Comunista pensando en una candidatura presidencial? Usted mismo ha dicho previamente que en marzo el partido ya debería estar tomando una posición al respecto para definir este tema. A ver, yo creo que a esta altura de la vida el partido ha logrado tener una sistematización de experiencias en lo que es la batalla electoral que lo hacen un poquito más experto, porque una batalla electoral sustrae, consume, concentra a rato mil por mil el tiempo, distrae de otras actividades que también el partido tiene, pero ya ha logrado esa sapiencia, esa sabiduría de saber articular bien la campaña con los otros desafíos partidarios. En lo que es la batalla desde el punto de vista presidencial, nace de una convicción. Está en disputa, está abierta la posibilidad de ganar un nuevo gobierno. Esa es la convicción. Y sea así, hay que entonces darse la idea de construir la mejor propuesta para ese nuevo gobierno, desde el punto de vista programático, y eso va a incluir evaluar qué cosas quedan pendientes del actual gobierno de Gabriel Boric, cuáles hay que profundizar todavía mucho más, etcétera, y hacer un elemental programa. Lo segundo que viene de ahí es esa anchura que, a nuestro juicio, dado a quién vamos a enfrentar, puede ser una anchura que vaya desde la DC hasta las fuerzas de izquierda que no están en la coalición de gobierno, ser más amplio que lo actual. Para definir quién es el liderazgo que mejor va a interpretar esas propuestas programáticas, hace falta cada uno tiene una idea de empatizar con tal o cual figura que lo defina una primaria legal. Y para eso los comunistas no pueden estar ausentes de ese debate, porque ese debate no solo es el nombre de una persona, sino también es las ideas, desde el punto de vista que ya dije, programático, queremos que se representen en ese futuro gobierno. Obviamente ahí se han tirado nombres a lo largo de todo este periodo y el último nombre, por lo menos que al interior del partido parece concitar adhesiones en nombre de la ministra Yanis Jara. ¿Tienen algunos nombres adicionales? ¿Es esa la carta o todavía están pensando cómo? Yo creo, lo he dicho insistentemente, por lo menos yo como presidente del partido no voy a cometer la imprudencia de marcar un nombre que en centralidad de la política se debe al presidente de la República más que al presidente del partido.
es ministra no del Partido Comunista, es ministra del gobierno que encabeza Gabriel Boric. Y no haremos nada que sea una señal que relativice que lo que es esa centralidad, que no sea seguir muy de cerca lo que está pensando el propio gobierno. No cabe ninguna duda que con la gran gestión que tuvo Janet Jara en construir este acuerdo, con todas las limitaciones que tiene el acuerdo, pero un acuerdo que hizo avanzar, a lo menos una cosa que yo marco muy importante, que hayamos logrado terminar con esta barbarie en que en igualdad de condiciones, de cantidad de años de trabajo y de cantidad de ahorros previsionales, la mujer por ser mujer y tener expectativa de vida mayor recibía una pensión más baja. Eso parece, digamos, una cosa contra civilización. Eso ya es un gran logro político, porque tiene que ver con los derechos de la mujer. Sin, digamos, dejar de contar que va a concurrir una triada a contribuir al monto que se fabrica para absorber el tema de las pensiones, donde, entre otros, el aporte del Estado va a estar muy vinculado a lo que se llama pensión garantizada universal y que va a crecer. En esa tarea que comprometió a Janet Jara por encargo del presidente, sin ninguna duda que le dio una gran visibilidad, ha ganado, digamos, un grado de conocimiento, cuestión que para un liderazgo político es muy importante, pero además un grado de validación y valoración por parte de la comunidad, sobre todo el mundo de la izquierda, valora mucho lo que han sido estos cambios y por tanto valora la gestión que tuvo Janet, la ponen en una condición de lideresa importante del gobierno. ¿Quién va a ser la candidatura que va a levantar el Partido Comunista? Que lo va a decir en un evento propio. Estará, digamos, presente todos los nombres que marquen y que estén en condiciones. Y hay otros nombres que están en ese debate. ¿Cómo cuáles? No me corresponde a mí indicarlos por ahora porque adelanto un debate con un grado de desigualdad. Digamos, yo tengo la posibilidad de un micrófono como este programa y los otros no lo tienen. Entonces, soy el encargado de respetar el fair play que debe llevar adelante el Comité Central, pero el nombre va a haber. Ya, justamente usted hablaba de lo que fue la gran noticia esta semana, en el fondo, que fue todo el debate y la aprobación de la reforma previsional. Más allá de lo que fue la gestión de la ministra y los detalles que justamente nos comentaba, ¿cómo vio el debate? O sea, esta pugna tanto en el Senado como en la Cámara, de dos posturas bastante a veces contradictorias, por el lado de la derecha y el gobierno, el oficialismo, y Chile Vamos como tratando, no sé si tratando, pero por lo menos manteniéndose como equidistante, apoyando, aunque igualmente hubo después en contra de la propuesta. ¿Cómo vio ese debate en el fondo? A ver, yo creo que si uno le aplicara pedagogía política a esto, lo primero que debe connotar es que la derecha más, no solo más reaccionaria, sino la más fiel a lo que es el legado del pinochetismo, desde el punto de vista de la economía, además de los valores, además de la política, que se hace cargo de esta fundación de la AFP que hace el dictador, porque esto viene del año 80, mostró su cara haciendo coherencia en que ellos son los titulares de ese proyecto que viene desde ese tiempo y están por sobre los intereses de los pensionados, que hoy día viven pensiones miserables, pensiones de hambre, pensiones que no alcanzan para cubrir básicas necesidades de una persona adulta mayor después de toda una vida dedicada al trabajo. Y lo están diciendo, sí, nosotros esa es nuestra opción. Cuánto ganen los pensionados es una cuestión de segundo orden. Más importante es cuánto ganan la AFP, cuánto ganan la gerencia de la AFP, cuánto ganan los accionistas de la AFP, cuánto se consolida, dado el Estado subsidiario, el hecho que la previsión también es objeto de lucro y no es, digamos, un derecho garantizado por el Estado, así como la salud, la educación, la vivienda, etcétera, la seguridad pública. Entonces, eso es una buena ayuda. La derecha levanta eso. Hay otro sector de la derecha que tomó nota política de que este es un problema que tiene ya 3 gobiernos mediante, o sea, tiene más de 12 años de discusión, sin contar que trae un atraso de 40 años desde su origen como AFP. Y entonces, con su mirada, buscan y se cruzan para defender y hacer intocable los intereses de la AFP, sabiendo que eso es lo que está en debate. Y por parte nuestra, del gobierno, se dice: ¿qué es lo que podemos avanzar?
sobre la base de un dato de la causa, no de opción. Hay una correlación en que la derecha controla el Parlamento. Entonces eso frena, eso tranca, eso imposibilita mejores acuerdos. Y en ese contexto hay plena conciencia, lo dijo el propio presidente de la República en su cadena nacional del mismo día. Ninguno ignora que nuestra batalla sigue siendo terminar con el sistema AFP. Lo que pasa es que hay que tener más fuerza, pero cuando los pueblos, y esto es histórico y es universal, no es restringido a este tiempo ni solo a Chile, empiezan ya a correr el cerco en beneficio de sus derechos, eso alienta, eso estimula la posibilidad de seguir hacia adelante hasta lograr el propósito más estratégico. Y ahora, vamos cerrando ya con esta conversación, ¿cómo se ha sentido el Partido Comunista en el gobierno? ¿Cómo cree que ha estado el partido en este oficialismo en estos años y en el año obviamente que le queda? Conversamos algún tiempo atrás con el subsecretario Delstein, que decía obviamente que para él era un motivo de orgullo haber estado, en el caso de él, en la subsecretaría de Fuerzas Armadas, que implicaba el desafío y el compromiso del partido con el gobierno. Estaba bastante orgulloso de la gestión que se había hecho y que demostraba la capacidad del Partido Comunista de estar en el gobierno. ¿Cómo ve usted supuestamente esa visión del partido en el gobierno? A ver, el Partido Comunista tiene 113 años. Desde su origen, desde Recabarren, bregó por relacionar la lucha del movimiento sindical y popular en general con la lucha de la representación institucional. Recabarren mismo fue parlamentario, él y Víctor Cruz, desde antes incluso de la fundación del partido. Luego fue nuevamente reelecto. O sea, nunca despreció el espacio institucional para la batalla política y representación de la clase trabajadora, pero tampoco nunca la limitó a solo esa expresión, sino también postuló el papel de los trabajadores organizados en los sindicatos, en las mutuales, etcétera, etcétera, haciendo su propia historia. El Partido Comunista en más de un siglo ha estado en 4 gobiernos. Estuvo en el gobierno de González Videla y terminamos en Pisagua por la tradición, en el gobierno popular de Salvador Allende, que terminó trágicamente, como ya sabemos, en el gobierno de la nueva mayoría de la presidenta Bachelet y en este gobierno. Este gobierno podría haber sido, análogamente a lo que fue el gobierno de Allende, el que tiene origen programático más próximo a la opinión y al mirada y al pensamiento y a la idea de sociedad que tienen los comunistas. ¿Por qué? Porque no hay que olvidar que la candidatura de Gabriel Boric nace de una primaria con Daniel Jadwe. Más, a invitación insistente de Daniel Jadwe para que hubiera primaria. Quien tuvo un equipo de sobre 100 profesionales, no solo militantes comunistas, elaborando un programa. Ese programa en lo sustantivo fue el programa que levantó luego en primera vuelta Gabriel Boric. Y claro, no se ganó en primera vuelta, entonces este es un gobierno de segunda vuelta, o sea, en segunda vuelta se amplía y también se relativizan más los temas programáticos. Dado eso, donde las cosas no son como uno quiere porque no hay una correlación a favor, hay plena conciencia de nosotros que en la suma y en la resta este proyecto es un proyecto que le hace bien al movimiento popular, es un proyecto que va a permitir lograr referencia y avance. Siempre seremos autoexigentes, siempre tendremos relación de nuestro compromiso leal con el proyecto, con la no obsecuencia, o sea, con el sentido crítico frente a las cosas que creemos pueden andar mejor. Sin embargo, el Partido Comunista tiene hoy día 4 de los nuestros, 2 compañeros en el gabinete del presidente Boric, en tareas de primer orden. Tiene tareas de primer orden a nivel de subsecretarías como la de defensa, donde nunca nadie imaginó iba a haber un comunista, después de toda la historia que ha pasado. Creo que en todas las tareas que tenemos hemos hecho contribuciones, no solo en el marco de lo que es el programa, porque no podría ser de otra manera, sino también con la impronta, con la subjetividad que cada uno de estas compañeras y compañeros le ponen a abrazar la tarea. Y tenemos un balance desde esa perspectiva de plena pertenencia. Nosotros nos sentimos ajenos y un poquito más al lado, no. Es muy distinto a imaginar que podríamos tener una intensidad mayor, a imaginar pero como sector, no como Partido Comunista solamente. Entonces sentimos una tranquilidad, ni exitismo,
ni nublarse, ni enceguecerse, ni dejar de imaginar que esto es incorregible o no se puede mejorar, partiendo porque en lo sucesivo, quienes les toque la misión de estar en la tarea de gobierno, digo la misión, o sea, no es el que está por concurso público, sino al que va porque concurre desde las fuerzas que sostienen al gobierno, deben imaginar que esto es una cosa sin horario. Yo creo que nos ha faltado marcar mucho más para que la población lo detecte bien, que todo aquel, no estoy hablando de la primera plana, por eso lo hacen, y todos vemos, digamos, a los ministros desplegados, a los subsecretarios desplegados, al presidente también. No, el conjunto de todos los que están ahí, porque es una opción a favor, tiene que decir, se acabó mi horario, es 24/7 y estaré, cualquiera sea la condición, porque lo otro es burocratizar un compromiso que requiere tanta alma, tanta vocación, al final tanto consagrarse a la tarea pública como un sentimiento de realización personal y en tanto beneficia a los más desvalidos o a la inmensa mayoría. Muy bien, Lautaro. Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, le agradecemos una vez más haber conversado con Infogate de la actualidad del partido, actualidad nacional, y lo dejamos invitado, obviamente, para poder conversar más adelante otros temas o profundizar los mismos temas que hemos conversado ya en este momento. Muchas gracias a ustedes, un saludo muy grande a todos quienes se conectan a Infogate como un medio que contribuye a esclarecer lo que está pasando en el país.